Esta tarde yo quiero hablar sobre una parábola muy conocida que es la parábola de el trigo y la cizaña. Y por eso que he puesto como título de este mensaje, Creciendo con la cizaña. Creciendo con la cizaña. Y bueno, esperemos que el Espíritu Santo hable esta hora a nosotros y no yo, para que a pesar que conocemos esta historia y hemos escuchado muchos sermones a través de la historia de la iglesia, pero ¿qué especialmente nos quiere decir hoy Dios para nosotros en este día y para nuestro ministerio en el nombre de Jesús? Amén. Y sí, ¿cuántos conocen la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Cuántos han visto o han tocado o han reconocido a un trigo y diferenciarlo de una cizaña? Sí, a simple vista son iguales, son muy semejantes. No se puede ver la diferencia hasta que ellos, o mejor dicho, hasta que el trigo alcance su madurez. Y esta analogía que el Señor hace a través de esta parábola del trigo y la cizaña habla para toda la iglesia, para todos los creyentes, para todos los cristianos en todos los tiempos hasta que el Señor regrese. Por eso que esta enseñanza es eterna. Hasta que el Señor vuelva aquí por su iglesia, tenemos que recordarla, enseñarla, predicarla y aplicarla en nuestra vida. Por eso que, viendo las diferencias científicas de un trigo y una cizaña, el trigo es un tipo de maíz. Está junto a la familia de los maíces, de los arroces, de los granos que son producidos en el mundo, que ya los conocemos. En Sudamérica tenemos muchos platos, especialmente, no sé, en su país, pero en mi país, en Perú, tenemos un plato de trigo que es muy delicioso, que lo comen mucho allí en el interior de la capital. Y tenemos un refrán en español para enseñar a todos a hablar español, el refrán del trigo. ¿Recuerdan? Tres tristes tigres comen trigo. Así era, ¿no? En un plato de trigo, 3 tristes tigres comen trigo. ¿Lo puede repetir? En un plato de trigo, 3 tristes tigres comen trigo. Sí, hasta eso es importante el trigo en Sudamérica, para hablar español. Así que la cizaña es una planta alargada y verde que suele crecer donde se cultiva el trigo. El trigo, de hecho, es el segundo grano más utilizado en la fabricación de alimentos de consumo humano desde tiempos bíblicos. Desde miles de años el trigo ha sido un alimento básico. La cizaña, al contrario del trigo, me estoy enredando la lengua, al contrario del trigo, no tiene utilidad real para el ser humano, no es comestible. De hecho, se le considera como un tipo de maleza. Sin embargo, el trigo es una planta que crece y alcanza una altura de 1.2 metros. Los tallos son largos y son erectos. La cizaña también alcanza una altura de 1 metro y su tallo, sin embargo, es delgado, aunque es erecto y es alargado. El color verde del trigo, cuando está en tierra, es similar al color verde de la cizaña. Sin embargo, al momento de madurar, el trigo cambia de color de verde a dorado y está listo para ser recolectado. Sin embargo, la cizaña en su etapa de crecimiento sigue en su color verde y se parece un poco al trigo. Incluso se le conoce como un trigo bastardo, como un trigo falso. Y por eso que los segadores, ellos esperan hasta que el trigo cambie de color y para que pueda ser diferenciado de la cizaña, y allí los segadores recogen primero la cizaña y después el trigo pasa con esas máquinas para que puedan ser llevados a los graneros. En el reino de los cielos tenemos esta enseñanza del trigo y la cizaña. Y Dios y el Señor Jesucristo, Él nos dio esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí,
Justo esa parábola viene después de la parábola del sembrador, que lo vamos a hablar la próxima semana. Pero después de esta parábola, el Señor sigue hablando sobre la semilla, sigue hablando sobre el campo. Y aquí nos da la enseñanza de que Dios nos ha plantado en el mundo para llevar la buena semilla, y esa semilla es la descendencia de Cristo. Donde nosotros hemos sido plantados, allí se va a extender el reino de Dios. Debemos nosotros crecer como este trigo de tal modo que lleguemos a una madurez espiritual, que llevemos mucho fruto, especialmente el fruto del Evangelio. Pero donde cualquiera que Dios siembre a un cristiano verdadero, también Satanás sembrará a uno falso. Por eso debemos resistir al diablo, estar firmes en nuestra fe, crecer espiritualmente y esperar para que hasta el día que Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos y recompensarnos por nuestra fidelidad y por nuestra gratitud y amor a Dios. La pregunta que los discípulos, o mejor dicho, los siervos hacen al Señor de este campo es: ¿de dónde viene la cizaña? Dice aquí, versículo 27 y 29, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Entonces, los siervos, si un enemigo ha hecho esto, dijeron: ¿por qué no la quitamos y la arrancamos ya? Y aquí que nosotros tenemos que esperar hasta que el Señor pueda diferenciar a los que son realmente de Él, los que le pertenecen como un trigo, o los que no les pertenecen como una cizaña. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando a las iglesias de Gálatas en Asia Menor, en uno de sus viajes misioneros, él también encontró a unos hermanos que eran trigo y a otros que eran cizaña en la iglesia. Y dice aquí en el capítulo 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Entonces, hay un enemigo que siembra una cizaña. Hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio. Estos son los enemigos a que nosotros tenemos que identificar. Pero están en el mundo mezclados con los cristianos y está dentro de la iglesia también mezclados con creyentes. Entonces, no podemos reconocer quién es quién hasta el día de que venga el Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos reconocerlos hoy cuando vemos que ellos perturban o perverten el evangelio. Y hoy aquí en Corea estamos viendo cómo el Señor nos ha mostrado desde que comenzó la pandemia, el coronavirus aquí en Corea, lo que primero que fue detectado fue una secta cristiana, donde a raíz de esta reunión de esta iglesia sectaria, ellos expandieron el virus aquí en todo Corea. Lo trajeron de China en un viaje supuestamente misionero y estos miembros comenzaron a expandir todo este virus aquí en Corea. Y luego nosotros pudimos ver cómo este proceso de este escándalo de esta iglesia creció y se descubrieron muchas cosas falsas y muchas cosas también corruptas, y al punto que no sé si llegaron a cerrar completamente la iglesia o este líder está en juicio o algo así, ¿no? Y está en todo este proceso porque todavía han pasado recién 6 meses. Y así nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia hay personas que quieren pervertir el evangelio, quieren pervertir a los hermanos que son débiles o que no conocen la palabra de Dios. Sabemos mucho que en Latinoamérica hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero no lee la Biblia.
Va a la iglesia, pero no hace un devocional, no ora, no participa regularmente en un culto y mucho menos hacen otro tipo de actividades o obligaciones de la iglesia. Por eso que ese tipo de hermanos son los que primero caen en estas sectas. Son los primeros que son engañados de entrar en este falso evangelio. Por eso tenemos que reconocerlos. Dentro de las iglesias cristianas también, especialmente en Latinoamérica, hay muchos que ellos también se autodenominan, se eligen, se autoproclaman como pastores, como apóstoles, como misioneros, y van de congregación en congregación o de iglesia a iglesia pretendiendo ser algún importante o algún ungido. De manera que ellos hablan incluso en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo, palabras que están en la Biblia, pero sin haber sido enviados por Dios, y ellos interpretan a su manera estas enseñanzas que según ellos les parece que es correcta. Pero sin embargo, por la falta de educación, por la falta de conocimiento de Dios, incluso hasta algunos pastores caen en el engaño. Por eso es importante que desde el púlpito se enseñe una doctrina sana, una teología correcta, para que el pueblo de Dios tenga discernimiento espiritual y no simplemente diga amén, amén a cualquier tipo de doctrina que anda pululando por allí. Hay un sembrador de cizaña y el Señor dice que es el maligno, es Satanás. A Satanás no le importa que los cristianos sean religiosos. Por el contrario, él pone religiosos en la iglesia. ¿Para qué? Para que se mezclen con los verdaderos creyentes. Satanás es un imitador, es un mentiroso. Él planta falsos cristianos, anima el falso crecimiento e introduce falsas doctrinas. Satanás falsifica cristianos que creen en un falso evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Él alimenta la falsa justicia de entre los que son débiles. Lo vemos en Romanos 10. Y él tiene una falsa iglesia también, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y hoy en día hay estas iglesias que están siendo influenciadas por una doctrina falsa, demoníaca, satánica. Y podemos reconocer a ellos porque ellos buscan su propia gloria. Ellos levantan el nombre de esa iglesia o esa denominación en alto antes o por encima de levantar el nombre del Señor y dar la gloria a Él. Por eso que no tenemos que nosotros enfatizar mucho en el nombre de la iglesia. Porque yo soy de la iglesia tal, tal, tal. Porque yo soy miembro de esta iglesia tal, tal, tal. O porque yo soy mi pastor es fulano de tal o mengano. No, son simplemente hombres, son simplemente instituciones que Dios utiliza para derramar su espíritu, su gloria, su unción sobre aquellos que creen con sinceridad. Y nosotros tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque Él es el más digno de alabar. Él es el único grande y poderoso. Por eso que si caemos en esta tentación de querer ser orgullosos porque pertenecemos a una iglesia o otra iglesia, entonces ya estamos abriendo la puerta a un falso evangelio, a una falsa doctrina. 2 Corintios, versículo 11 y 15 dice: así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cuáles son las obras de estos falsos maestros, apóstatas, de estos falsos cristianos o creyentes que son como una cizaña en medio del mundo, en medio de la iglesia? Estos son los que perverten el evangelio. Ellos son los que degeneran la vida de fe. ¿Y por qué Dios les permite entonces estar aquí? Si conocemos que Dios es bueno y Dios es todopoderoso, sabemos que el mal existe dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿un Dios bueno y amoroso
Él quisiera exterminar este mal del mundo. Y si es entonces bueno, ¿por qué permite el mal? Y si es todopoderoso, ¿por qué no erradica el mal? Esta es la pregunta que muchos no creyentes se hacen, e incluso muchos creyentes. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal? ¿Por qué no termina con el sufrimiento? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos creyentes, especialmente en esta pandemia, cuando vemos tantas vidas que se han ido, tantos daños que han existido, y justamente en estos días de lluvia aquí en Corea. Es increíble la fuerza de la naturaleza, cómo arrasa casas, no respeta nada. Incluso hasta una familia parece que murió estando de vacaciones en una pensión y cayó este deslizamiento de barro y destruyó la cabaña. Otros en su propio automóvil fueron inundados y tuvo que, no sé si hubo algún muerto por allí, no entendí bien las noticias, pero sí, en una tragedia tras otra tragedia viene como si fuera un efecto dominó sobre todos los que estamos sobreviviendo a la calamidad presente. Y no vemos cuándo va a ser el día que pare todo esto. Parece que como si Dios se contradiciese, o la Biblia, o la enseñanza de la Biblia se contradiciese, ¿verdad? Muchos incrédulos y débiles en la fe, ellos piensan por falta de conocimiento y dicen, o Dios no debe ser tan bueno, o no debe ser tan todopoderoso. Entonces podríamos imaginarnos a un mundo donde no existe el mal. Pero si nos imaginamos a ese mundo sin mal, nosotros no estaríamos allí presentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Entonces no existe ese mundo sin mal. Y si existe, está en el cielo. Pero aquí en la tierra, hasta que el Señor venga a reinar, estaremos nosotros luchando por nuestra santidad, luchando en contra del pecado, luchando en contra de este cuerpo miserable que tenemos, que está lleno de maldad. Podríamos entonces pensar que si todo es un caos, si todo es calamidad, y si Dios entonces puede con todo su poder eliminar a todo, nos estaría quitando nosotros la oportunidad de existir. Otra pregunta que se hacen muchos es, ¿por qué Dios no nos hizo de manera que simplemente no pequemos? Dios podría haberlo hecho, pero al crear al hombre y la mujer, Dios nos regaló el libre albedrío, nos dio la libertad de escoger. Y sin ese libre albedrío seríamos simplemente títeres de Dios o robots mecánicos. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza de manera que nosotros podamos decidir amarle o rechazarle, corrompernos o buscar la santidad. No podríamos nosotros amar a Dios en verdad si ese amor fuera por obligación, como dije la semana pasada. Si ese amor fuera por fuerza. Porque ¿quién va a querer amar a Dios simplemente porque es un mandamiento? Nadie. Pero sin embargo, porque reconocemos su gracia, su amor, su sacrificio, entonces esa gracia admirable, maravillosa, escandalosa, nos hace ir corriendo a sus pies del Señor y decir, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Así que tenemos nosotros el regalo de la libertad, de decidir amar o no amar a Dios. Y por eso, que si nosotros pidiésemos que Dios ya elimine la maldad de este mundo, estaríamos nosotros también siendo eliminados. Dios desea tener una relación personal con todo el mundo, especialmente con los que creen ya. Él quiere que nosotros nos involucremos en esa relación íntima. Dios tenía un propósito para cada hombre. Él quería que el hombre viva con él para siempre, pero sin embargo por el pecado se rompió esta relación.
Dios hasta hoy quiere tener esta relación con el hombre. Nos da la invitación, nos ofrece su amor, nos ofrece su gracia. Sin embargo, nosotros no queremos elegir ese amor, no queremos elegir esa gracia, no queremos elegir esa misericordia. Por eso que Dios, para poder mostrar que tengamos una decisión propia de amarle o rechazarle, nos permitió que existiera el mal entre nosotros, hasta el día de hoy. Podemos decir que Dios podría darnos el libre albedrío, al mismo tiempo permitir las consecuencias del mal. Si Dios fuera a eliminar entonces todas las consecuencias negativas de nuestros pecados, ¿realmente tendríamos una libertad? ¿Tendríamos un libre albedrío? Obviamente no. El pecado no se califica de una forma de medida de grados o una escala móvil. Todo pecado es una ofensa a Dios, grande o pequeño. Cada uno por igual nos separa de Él. Entonces, una persona cuyo pecado más grave puede ser el chismear, es tan igual de pecador como una persona que no conoce al Señor, un no creyente, un perdido, que es un asesino múltiple. No hay diferencia entre un chismoso y un homicida. El Señor lo dijo en los evangelios. Un fornicario, un adúltero, no es más pecador que un creyente que codició a una mujer con solo mirarla. El Señor lo dijo plenamente. Entonces, no hay una mentirita blanca, una mentirita negra o un pecado pequeño y un pecado grande. Para el Señor todos los pecados son iguales. Somos nosotros en nuestra propia justicia que degradamos la justicia de Dios. Y queremos excusarnos para condenar a otros, y como dije la semana pasada, tirarle una piedra. ¿Por qué? Porque así nos sentimos que nuestra propia justicia es satisfecha. Sin embargo, la justicia de Dios es igual para todos. Es igual. Y si nosotros no entendemos esa gracia que aún siendo pecadores podemos entrar en la santa presencia de Dios, podemos recibir ese amor sin medida, incondicional. ¿Para qué? Para que creyendo en ese amor nosotros tengamos vida eterna, entonces podemos experimentar el milagro del nuevo nacimiento y el milagro de la salvación. Si Dios fuera a intervenir o evitar el mal, entonces tendría que eliminarnos a nosotros también. ¿Saben lo que pasa mientras el mundo está llenándose de mal? El problema hoy en día con los creyentes es que la iglesia está dormida. Los creyentes están dormidos. Algunos dicen, no, la iglesia está muerta. No, no está muerta, está dormida simplemente. ¿Por qué? Porque está viviendo el ensueño del evangelio de la prosperidad, el evangelio de la vida celeste. Pero aquí no es el reino de los cielos. El reino de los cielos se extiende conforme a nuestra fe y nuestra madurez y nuestro trabajo de evangelizar y hacer misiones. Pero estamos en constante lucha y confrontación con este reino de Satanás. Dice el Señor aquí en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, Satanás es el enemigo de Dios. Él es el maligno. Él siembra una cizaña donde Dios crea algo bueno. Dios creó el mundo y toda la creación y dijo que fue bueno todas las cosas. ¿Qué hizo Satanás? Al tentar al hombre y mujer, tomó posesión de todo el mundo y corrompió toda la naturaleza. Por eso que vemos tantos desastres hoy en día y vemos tantos fenómenos de la naturaleza tan complicados que incluso antes no existían. Niños que nacen deformes, animales que nacen con 2 cabezas, insectos raros, pestes, virus que nunca existieron. Todo esto es parte de la corrupción de la naturaleza, que Satanás está en control. Y él es un cobarde enemigo. ¿Por qué? Porque él tira la piedra y esconde la mano. Satanás, él planta la cizaña y se va.
Las personas que buscan hacer daño, ellos son iguales. Ellos simplemente hacen el daño y se voltean como diciendo, no, no fui yo. ¿Se acuerdan? Y eso nos enseñan en las iglesias, perdón, en las escuelas, no en las iglesias. ¿Se acuerdan cuando eran niños? En la primaria, y lo ponen en las novelas, en la televisión, como si fuera algo cómico. Que ven un niño y cuando uno está de espaldas, le quita el lapicero, le quita el lápiz, el borrador, o le hace un garabato en el cuaderno, o incluso para saludarse. Y esto es muy de latinos, ¿no? Les tocamos el hombro por acá y estamos por el otro lado. ¿Han hecho eso? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Sí? ¿Cuánto nosotros no pensamos que hacer el mal es algo divertido? Nos divertimos haciendo el mal. Ah, que le voy a quitar eso y se lo voy a esconder. ¿Y dónde está mi Tumblr? ¿Quién vio mi Tumblr? No sé. Y está aquí, abajo de la mesa. Después, que era una broma. Sí, decimos es una broma, pero ya nos estamos nosotros concientizando de que la maldad es algo divertido y que se puede hacer por un momento. El otro día escuché un testimonio de una persona que era testigo de Jehová y que sin embargo en estos días él se ha alejado de Dios y reconoce que se había alejado de Dios en su fe de testigo de Jehová. Y le dice a este amigo mío que me estaba contando la historia, que le había dicho que sí, yo me he alejado por un tiempo de Dios y Dios lo sabe, pero yo voy a volver. Yo voy a volver, pero sin embargo en este tiempo necesito pecar o necesito caer en estas acciones, aunque sé que esto no agrada a Dios. Yo digo, wow, sabiendo que Dios existe, conociendo la gracia, el amor de Dios y la misericordia, y habiendo sido incluso, creo, un líder espiritual, adrede, está haciendo algo que desagrada a Dios o con lo que hace en su trabajo no honra a Dios, simplemente por un tiempo hasta que él se llene de algún favor o de beneficios o de dinero, para después volver a la palabra de Dios y enseñar la palabra. Eso es un evangelio corrupto. Eso es un evangelio que no se puede aceptar. Si alguien es seguidor de esta persona, realmente no entiende lo que es el evangelio. Yo me puse a pensar en eso y digo, wow, ¿cómo una persona puede calcular así, descaradamente? Voy a alejarme de Dios por un tiempo, pero después voy a volver. El Señor dijo en Mateo 26:38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si la iglesia no vela, la iglesia está dormida. Si la iglesia no ora, porque aquí velar es un sinónimo de oración. Si la iglesia no ora, entonces Satanás va a poner cizañas en el ministerio, en la iglesia, y ya está en el mundo. Entonces, si ya está en el mundo, es muy fácil traerlo a la iglesia. Es muy fácil ponerlo dentro de los hermanos. Y si lo puede hacer dentro de los hermanos, es mucho más fácil en el mundo. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Necesita levantarse en oración. Y yo voy a hacer un llamado en estos días que vienen antes de nuestro aniversario, a hacer una cadena de oración otra vez. Sí, porque necesitamos orar. Cuando oramos sabemos que milagros ocurren y ya lo hemos experimentado estos 2 años. Cada vez que hemos hecho una cadena de oración, las cosas cambian. Así que es tiempo de orar, es tiempo de velar porque hay cizaña dentro de nosotros. No tenemos que ser ciegos a eso. ¿Y por qué? Porque se ve en la influencia que hace dentro de nuestros hermanos. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Muchos piensan que sí, esto es simplemente una pandemia, que ya esto va a pasar, que sí, que lo podemos ver todo en online, pero no, estamos siendo engañados por Satanás y nos hace perezosos. Si no oramos, si no estamos teniendo un devocional, y muchas veces estoy poniendo los versículos devocionales. ¿Por qué? Porque sé que hasta ahora muchas personas ni siquiera se han atrevido a comprar el devocional. Y aunque yo les he dicho, si no tienen tarjeta de crédito, yo se los compro. Después me lo pagan. Son 2,000 wones, que son 2 pesos, como decimos en el país de cada uno.
Y si uno se gasta 5 pesos en un Starbucks, ¿por qué no puede gastar 2 pesos en una revista mensual donde está la palabra de Dios que le enseña, le ayuda a meditar? Pero hasta eso, muchos hermanos se niegan a hacer. Y prefieren algo gratis, porque tengo la aplicación que también tiene mi devocional y es gratis. Como si le doliera gastar para el Señor. Como si fuera para la iglesia. Eso es para cada uno. Otros dicen, bueno, no, es que ya después vamos a comprometernos, ya después vamos a orar, o no tengo tiempo, a esa hora estoy cansado, estoy haciendo otras cosas. Todos los viernes, cuando estamos haciendo esta reunión de oración en vivo, a veces yo miro cuántos han entrado por número, porque soy el administrador, y los números son decepcionantes. Después, durante la semana, comienzan a aumentar, mientras lo ven en Latinoamérica, mandan saludos de México, de Cuba. Realmente me sorprende que muchos cubanos me están mandando saludos, de Costa Rica, Panamá, y eso da fortaleza, alienta para seguir adelante. Pero, ¿qué de la iglesia? De la iglesia local, que es la primera que tiene que salir. Y ya estamos perezosamente excusando, no, es que la lluvia, no, es que la pandemia, que el virus. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra audacia? Y eso no es porque tengamos miedo a la pandemia, porque si vamos a otros restaurantes, cafeterías, plazas, centros comerciales, piscina, parques de diversiones, ¿por qué no podemos venir a la iglesia? Digo yo. Si no fueran a ningún lugar, perfecto, cuídese, ¿no? Porque hay gente que yo sé que es vulnerable, es sincera, y yo estoy orando por ellos, porque yo no quiero que se enfermen. Pero hay otros que no, que son simplemente perezosos. Y Satanás los quiere ahí. Ya les ha sembrado la cizaña en su corazón. Efesios 5, 14, 16 es por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. ¿Qué quiere decir el Señor? Hay maldad entre nosotros. ¿Y por qué estamos como si todo fuera paraíso? No es aquí el paraíso. Este es un lugar simplemente donde estamos en guerra contra un virus, estamos en guerra contra las finanzas personales, estamos en guerra contra las relaciones interpersonales y extrapersonales, y estamos en guerra contra Satanás y el mundo. Entonces, ¿por qué queremos pensar que este es el paraíso? Aquí no está el paraíso. Por eso que nosotros tenemos que esperar a ver cuáles son los frutos, cuál es la madurez del creyente. Versículo 28 al 30 dice la Escritura, y los siervos le dijeron, ¿qué quieres pues, que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En Mateo 7:16 el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espigos? ¿O higos de los abrojos? ¿O trigo de la cizaña? Hay que esperar hasta que el trigo madure, hasta que el cristiano que es sincero, verdadero, madure y crezca. Y esto le va a durar incluso toda la vida. Por eso que no podemos juzgar a nadie, como les dije las semanas anteriores. Porque hay muchos que dicen, no, pero yo ya soy un cristiano maduro. Y yo sé quiénes son las cizañas en la iglesia. No, por favor, cuidadito con eso. Yo no estoy hablando de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú? Que esa persona que hoy se burla de Dios, mañana por la gracia de Dios pueda conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y volver al camino de Dios, volver a nacer y convertirse en un trigo. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo fui uno de ellos. Porque yo me burlaba de la iglesia. Porque yo me burlaba de los evangélicos. Yo incluso me iba a la iglesia para enamorar a una chica. Pero cuando el Señor me trajo a Corea, me hizo conocer el verdadero evangelio, y en ese tiempo, cuando yo estaba listo para recibirlo, allí fue mi transformación. Pero antes no. Antes era una cizaña. Antes me burlaba de ellos. Les echaba agua en carnavales cuando venían a tocar la puerta de mi casa para evangelizar. En la cosecha, el trigo lleva fruto.
y acaba inclinándose por el peso de este fruto. Sin embargo, la cizaña, al estar hueca y ser estéril, que no lleva fruto, sigue erguida, sigue recta, erecta. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su interior. No se doblega su espiga. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el cristiano, como un trigo, lleva fruto, se inclina, se hace humilde, se hace más sensible a las necesidades de los demás. Ya no busca por lo suyo, ya no es así, un cristiano erecto con pechito de paloma diciendo, yo soy una persona madura. No, se hace humilde. Podemos ver a un cristiano que está madurando, vemos a un creyente que está siendo humilde y sensible a las necesidades de los demás. No busca lo suyo, sino busca de los demás. Él promueve el amor, no la división en la iglesia. Él promueve la paz, no la guerra dentro de los hermanos, no los pleitos, menos los chismes. Él busca simplemente la alabanza de Dios. Y si alguien se pone a esparcir un rumor o un chisme, él es el primero que corta la cadena. Porque le digo, hay mucha gente que le gusta el chisme santo. Le gusta que el chisme siga en la iglesia. No, pero me lo contaron. Bueno, yo no lo voy a contar, pero voy a escuchar. No, ni siquiera escuchemos el chisme. Si alguien viene, mire hermano, mire hermana, le voy a contar. Yo le digo, un momentito. Si no le va a contar algo que es entre usted y yo, no me cuente nada. Porque si es una cosa entre usted y yo, aquí no las arreglamos como buenos cristianos. Pero si es de alguien que no está aquí presente, mejor no me cuente. ¿Por qué? Porque eso se crea una cadena, un chisme. Y si esta persona que le estamos compartiendo no es madura, va a salir como un teléfono roto a decir un mensaje diferente. Y llegan al oído del que se piensa que ha ofendido a otro y se hace una idea de que lo que han dicho los demás es mucho más grande de lo que realmente es. Así que una señal de ver que alguien está madurando como un trigo es la humildad, el respeto, la obediencia a la iglesia, a los líderes, a los hermanos, que busca la armonía, la felicidad en la iglesia, no la división, no el desorden, no la corrupción. Por eso, para terminar, necesitamos un discernimiento espiritual. Versículo 36 al 40 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. En la parábola anterior, la semilla buena era la palabra de Dios. Aquí la semilla no es la palabra de Dios. La semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno, los hijos del mundo, los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios y hay hijos de diablos. Dios no es el padre de todo el mundo. Es el creador de todo el mundo, pero es padre de solamente los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre. El resto simplemente son hijos del mundo o hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o el juicio final. Y los segadores son los ángeles. Entonces, el Señor Jesucristo explica la parábola. Dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos que discernir realmente los tiempos primeramente, los tiempos del Señor, cuándo va a llegar su segunda venida. Tenemos que discernir que el juicio está pronto, vemos las señales. Si no es en nuestra generación, será en la generación de nuestros hijos, pero ya no falta mucho. ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo. Como dice la profecía de Daniel, la ciencia aumentará y correrán, unos para aquí y para allá, y estamos no corriendo, sino volando en aviones, en cohetes. Ya llegamos a Marte. Y así. Vemos todas estas cosas que se están cumpliendo y no vamos a tener tiempo para evangelizar a todo el mundo. Tenemos un campo, ese campo es el mundo y tenemos que salir a sembrar.
la semilla buena, que es la palabra de Dios. Tenemos nosotros como semilla multiplicarnos. Porque Dios está sembrando hasta el día de hoy hijos de Él. Versículo 24 y 25 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Quién es el que siembra? Es el Señor. ¿Cuál es la semilla? Son los hijos de Dios. Entonces Dios está sembrando a usted y a mí en este campo que es el mundo. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el proevangelio, el protoevangelio. Esta es la profecía del Señor Jesucristo. Pero hoy se aplica en nuestra vida porque nosotros tenemos la simiente o la semilla del Señor Jesucristo. Somos también por la fe descendientes de Abraham y somos linajes del Señor Jesucristo por la fe. Hemos sido como una rama silvestre injertada dentro del árbol genealógico del Señor. Y por eso que tenemos que llevar fruto, el mismo fruto que llevan todos los hijos de Dios. Aquí la simiente, en términos botánicos, significa semilla. Cada uno de los granos contenidos en un fruto en condiciones adecuadas puede dar lugar a una nueva planta de la misma especie. Y si nosotros somos plantados como buenas semillas en el mundo, tenemos que dar fruto de una misma especie. ¿Cuál es la misma especie? Un creyente como nosotros. Si yo soy un cristiano plantado, ¿qué tengo que dar fruto? A otro cristiano plantado. Entonces, ¿dónde nos planta Dios? Nos planta donde se encuentra en este momento. En su vecindario, en su casa, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que esté, en Corea o en Latinoamérica o cualquier parte del mundo, Dios lo ha plantado allí como un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que se multiplique. ¿Para qué? Para que madure. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Y si no estamos dando fruto, y si no estamos madurando espiritualmente, estamos dormidos. Y quiera Dios que no estemos muertos. Y si nosotros no llevamos fruto, entonces vamos a sufrir las consecuencias de un mundo lleno de maldad. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Hoy en día vemos cómo la maldad está descaradamente mostrándose en todas partes del mundo. ¿Cuáles son los cizañosos? ¿Cuál es la cizaña? Una persona cizañosa es una persona que esparce rumores. Una persona que habla mal de otros, en general. Una cizaña representa a una persona que no se manejan con bondad. Ellos buscan la maldad, actúan con maldad, dañan a sus semejantes intencionalmente. Nosotros vemos hoy las noticias que nos muestran cómo la gente está destruyendo las cosas en nombre de protestas. En nombre de ideologías. Esos que dicen Black Lives Matter no les interesan a los negritos. Se interesan más en una política, en querer poner su agenda, y todas las personas que están detrás de estos movimientos, miren de dónde vienen, quiénes son los que la apoyan y con qué dinero son financiados. Y van a ver que todas estas personas son anticristianas. No quieren la paz, ellos quieren la guerra. Ellos odian al trigo. Ellos son la cizaña del mundo. Y Satanás está plantándolos donde quiera que hay una persona buena. Entonces ya no se puede sentir seguro en ninguna parte. Cuando yo volví este año a mi país de visita, después de muchos años, me encontré con un país completamente corrupto. Siempre ha sido corrupto. Pero ya no podía salir ni siquiera a ver a mis vecinos. Tenía que ir prácticamente desnudo a la calle, sin ninguna billetera, sin un celular, porque me decían, no lleves nada, te lo van a quitar. Te lo van a quitar. Me sentía más seguro en otros países, me siento seguro aquí, pero la corrupción está allí. Y no quiera que en nuestro tiempo llegue aquí a Corea, pero ya está llegando poquito a poquito. Ya la cizaña se está plantando aquí también en Corea. Las noticias lo muestran. Y si la iglesia no se despierta hoy, no sale a evangelizar, no madura como cristiano y muestra las beatitudes, las bienaventuranzas del Señor, vamos a perder
todo dominio, territorio que hemos ganado por la fe durante tantos años. El día 15 de agosto se celebra aquí en Corea un aniversario patriótico. La libertad que se ganaron los ancestros de un colonizaje, de una guerra civil, y muchos están honrando a esos héroes. Pero realmente esta libertad que tenemos nosotros, ¿la estamos valorando? ¿Saben cuántos derramamientos de sangre ocurrieron para que la libertad que tiene Corea, la prosperidad que tiene Corea esté a nuestro alcance? Costó la vida de muchos, pero muchos creyentes cristianos. Fue el cristianismo quien hizo la revolución aquí en Corea para una independencia japonesa, para poder echar afuera el comunismo de Norte Corea. Y por eso que Dios bendijo a la iglesia coreana. La iglesia coreana se multiplicó y contuvo, haciendo que profesionales, médicos, ingenieros, sean políticos, hasta presidentes cristianos hubo. ¿Para qué? Para contener la maldad aquí en Corea. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Nuestros hijos, la generación de hoy, se ha olvidado de quienes trajeron el evangelio aquí, de lo que los padres, abuelos y tatarabuelos hicieron para que ellos tengan la bendición de hoy. Y nos estamos durmiendo en nuestras bendiciones, en camas acolchonadas, en camas modernas, digitales, disfrutando la tecnología, el placer que nos ofrece Corea, pero sin dar la gloria a Dios, sin dar las gracias a Dios, sin querer mantener este país fuera de la corrupción, fuera de cizañas. Esta es la misión de la iglesia, esta es la misión de cada uno de nosotros. No seamos egoístas. ¿Por qué? Como dijo Mardoqueo a Esther, ¿qué sabes tú que si no para este momento Dios te ha puesto dentro del palacio? ¿Qué sabemos nosotros si para este momento Dios nos ha perseverado de la pandemia? Dios nos ha perseverado de toda calamidad y enfermedad. ¿Para qué? Para que ahora la iglesia se levante como una iglesia que salga a predicar, que gane almas para el Señor. Pero tenemos que madurar. Si no maduramos y no salimos de esta cizaña que está dentro de nosotros, en nuestra iglesia no vamos a tener fruto. En los tiempos del Imperio Romano, estaba prohibido por ley dispersar cizaña en los sembrados de trigo de las personas. Esta práctica era utilizada entre enemigos que deseaban estropear los cultivos. Por eso que era penado sembrar cizaña en los tiempos romanos. El Señor dice aquí en el versículo 41 y 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el crujir de dientes y el lloro. Allí será el lamento. El Señor va a juzgar y no nosotros a ellos. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la madurez, en crecer, a pesar de que estamos creciendo junto con ellos. No importa que ese hermanito o esa hermanita sea chismoso, sea mentiroso, sea pecador. No estamos aquí para tirarle piedras a nadie. Estamos aquí para crecer, aunque sea juntamente, pero haciendo diferentes. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarlas en manojos para quemarlas. Dios ya está separando la cizaña del trigo. Dios ya está separando al maligno del que es un hijo verdadero de Dios. Dios ya está juntándola y atándola. Y podemos ver que ya la gente en este grupo, en el mundo, se identifican ellos. La iglesia satánica no tiene reparo, es decir, somos una iglesia y tienen su página web, tienen su Facebook, donde indican las direcciones, cómo llegar ahí. Y la gente va descaradamente. Las iglesias falsas también. Los que practican pornografía explícita, ellos venden
ningún reparo, sin ninguna vergüenza, sus productos en la calle. La marihuana ahora ya es permitida en Latinoamérica, es legal. Entonces vemos cómo ya la maldad se está haciendo sus grupitos. Y aquí en la iglesia también. En la iglesia también, cuando vemos cuando una persona se está juntando y creando división y creando grupitos en contra de la buena voluntad de Dios dentro del ministerio, entonces ya sabemos que esas cizañas van a perecer en el tiempo de Dios. Dios está separando al creyente falso y al cristiano religioso. ¿De quién? De que es un cristiano verdadero. Los frutos de cada uno nos identificará de qué lado estamos. Debemos nosotros luchar por la santidad hasta el último round. Dejar nuestras piedras acusadoras y concentrarnos en nuestra madurez y seguir trabajando para el Señor, sembrando más trigo dentro de esos campos que el Señor nos ha dado para trabajar. Romanos 8, 19, 21, hoy justamente en este devocional del día de hoy, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios está esperando que la iglesia se levante, se despierte y salga a predicar. Vamos a cumplir 2 años. Y no vamos a dejar que esta pandemia, no vamos a dejar que este servicio online detenga nuestro avance. Aunque seamos 2 o 3, dice el Señor, aunque 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y si tenemos Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No hay cizaña que pueda hacerlo. Y no nos preocupemos por la cizaña. Dice Jonathan Edwards, este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá para soportar. Y es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. Así que no estamos aquí para preguntarnos cuándo va a juzgar Dios al mundo, o por qué el maligno prospera, por qué le sale bien al que hace mal. No, porque para ellos este mundo es todo el cielo que van a experimentar. Y para nosotros no va a haber más infierno que lo que ya estamos viviendo en este mundo. Sin embargo, nos espera para nosotros una patria celestial. Nos espera un lugar donde estaremos con el Señor para siempre. Entonces diremos con el Señor que los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Sí? Porque el trigo, cuando es maduro, se pone dorado. La cizaña permanece verde, inmadura, pero el que es creyente, que es un cristiano verdadero, madurará, resplandecerá y será luminares en medio de un mundo corrupto, una sociedad corrupta. Y seremos la luz del mundo y la sal de la tierra hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por habernos permitido estar aquí esta hora para conocer tu voluntad, conocer tu palabra y conocer, Señor, ese propósito de estar aquí como iglesia, en este mundo, en este país, en este continente, Señor. A pesar de la pandemia, a pesar de las calamidades naturales, a pesar de la maldad que existe en la sociedad, Señor, te damos las gracias porque tú nos has separado para ser una semilla que lleve fruto, que pueda, Señor, ser plantada en nuestros trabajos, negocios, nuestros hogares y donde quiera que estemos para ser diferentes, ser luz para los que están en oscuridad y ser, Señor, una esperanza para los que están, Señor, sin esperanza. Gracias, Señor, por darnos ese llamado a la madurez. Queremos darte la gloria, Señor, todos los días de nuestras vidas hasta que tú regreses y poder ser hallados, Señor, en ti, listos para poder estar contigo para siempre allá en la eternidad. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y vamos a cantar para terminar esta canción. Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti.
Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, amén. Tú conoces mi camino, Jesús. ¿Cuánto lo creen? Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Vamos a la iglesia, vamos a pedir al Señor que si realmente nos sentimos como que somos recién nacidos o no tenemos la madurez espiritual y quiere realmente en su corazón ser un cristiano maduro, ser un cristiano verdadero, no un hipócrita, no un falso, no un cristiano cizaña, sino un cristiano que realmente sea plantado en este mundo para llevar fruto. Entonces vamos a hacer ese compromiso hoy y decir: Señor, yo me comprometo a llevar la buena semilla. Dame confianza de que tú vas a tener cuidado de mi familia, tener cuidado de mi trabajo, tener cuidado de mi salud, y déjame que te sirva hasta el último aliento de mi vida. ¿Cuántos lo quieren hacer? Vamos a hablar todos juntos. Oh Señor, te damos muchas gracias por habernos llamado esta tarde, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, escuchar al Espíritu Santo que nos enseña, nos da entendimiento de que no estamos aquí para tirar piedras, no estamos aquí para condenar a nadie. Estamos aquí, Señor, para luchar por la santidad, para luchar en contra del pecado, para luchar en contra de las fuerzas espirituales de maldad y para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para enviar misioneros a donde no hay, para llevar, Señor, tu palabra, la buena semilla donde hace falta, para predicar, Señor, en español a los que necesiten, incluso los coreanos que hablan en el español y cualquier otro extranjero que entienda, Señor, el Evangelio que predicamos, Señor. Señor, úsanos, haz, Señor, que nosotros podamos ver la visión, podamos ver, Señor, ese plan que tú tienes, Señor, para nuestra vida, sabiendo que tú, Señor, nos has llamado no para ser unos cristianos adormecidos, sino activos, no para dormirnos en las bendiciones, sino para dar esas bendiciones a otras personas, para que todo lo que tú nos has dado sea, Señor, para prosperidad de tu Evangelio, para prosperidad, Señor, de tu palabra que va a llegar hasta lo último de la tierra, hasta que tú vengas, Señor. Señor, queremos ser hallados en ti, queremos ser hallados, Señor, sirviéndote, Señor, dando, Señor, gloria a tu santo nombre y ser encontrados, Señor, en tu santidad. Ayúdanos a pelear contra el pecado, ayúdanos a pelear contra nuestra maldad, ayúdanos a pelear contra todo lo que se opone a tu voluntad y ayúdanos a ser diferentes, a ser, Señor, realmente personas que amen al pecador, pero que detesten el pecado, que ame al mundo como tú amaste, pero que viva
como luz de este mundo, como sal de la tierra, hasta que tú regreses. Oh sí, Señor, guíanos como buen pastor por ese camino. Confiamos en ti. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, 내 성하시 먹자 나의 앞길 아시네. 예수, 내 소망 되신 주 두테로 이끄소서. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Amén. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Y bueno, todavía no ha terminado el servicio, así que yo quiero hacer un anuncio. Sí, voy a poner aquí más adelante para que no pongamos el mismo nivel, si van a decir que yo soy muy bajito. Sí, yo quiero hacer un anuncio especial. Sí, estamos en vivo. Y no sé si cuántos están siguiendo a Gabriel a través de su página de Facebook. ¿Se ve o no se ve? Ahí está. Y para los que están siguiendo a Gabriel en su página de Facebook y YouTube, ya habrán visto lo que aconteció esta semana que pasó, que estos chiquitos, estos pajaritos se fueron a Chejudo. Y allí en Chejudo ocurrió lo que ya se imagina. Así que ven Gabriela, ven por acá, Chonju. Y bueno, vamos a dar paso al protagonista principal que nos cuente la historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar de nuevo por acá. Pues sí, tuve la oportunidad de regresar a Corea. Fue una aventura bastante interesante. Tuve que hacer el proceso de cuarentena. Extrañaba muchísimo estar por aquí. En realidad, la intención de regresar a Corea era específicamente para poder darle el anillo a Johnny. Y bueno, afortunadamente hace 2 días estuvimos en Jeju y pues bueno, le hice la propuesta de que si nos quisiéramos casar. Ya aceptó, afortunadamente vamos a revisar cómo lo hacemos. Pero estamos pues muy contentos y queríamos aprovechar aquí el tiempo para darle gracias a Dios. Primero de que me trajo sano y salvo a Corea. Ha sido muy complejo, la verdad. Hay muchas cosas de control en Corea. Todo el proceso de cuarentena, el cuidarse, la mascarilla justo. El avión igual son 14, 15 horas. Entonces estaba muy nervioso. Entonces gracias a Dios de que llegué bien. Y también Dios gracias de que estoy aquí otra vez con ustedes. Muy feliz y que les puedo compartir que pues me voy a casar con Johnny. ¿Qué habla la novia? Digo. No, español. Muchas gracias. 저희가 예상치 못했는데 이제 처음에 만났을 때는 이렇게까지 이제 진지하게 만날지를 몰랐는데 이제 하나님의 축복 가운데 저희가 지금 약혼을 했고요. 이제 아마 저희 이제 앞으로 계속 결혼 준비해 나갈 것 같은데 저희 기도 많이 해주시고 감사합니다. Y sí, como le dije a Gabo ayer, bueno, yo quiero ser el primero de dar esta bendición y
les queda un largo camino hasta el día de la boda. Y ya saben que un matrimonio internacional aquí en Corea no es fácil, se lo digo por experiencia. Y todavía le falta que el papá diga que sí. Ya se la tiene la mamá en el bolsillo, pero le falta el papá. Así que tenemos que orar para que el papá pueda ver en Gabo un hombre maduro, como dije hoy, ¿no? Un hombre serio, recto, que esté bien plantado, ¿sí? Que esté bien cimentado en principios, que puedan ver los familiares de Chunjong que él es el hombre que puede hacer feliz a su hija. Así que vamos a ver todos juntos, y ahí extienden sus manos, por favor, pónganse de pie y vamos a bendecir a esta familia que va a formarse desde ahora en adelante. Señor, te amo, muchas gracias, Padre Santo, por este día tan especial, de recibir esta noticia tan alegre de que Gabriel y Chunjong están ahora comprometiéndose para formar una familia en ti. Señor, sabemos que solamente tú eres el único que puede fortalecerlos, ayudarlos y guiarlos para que esta unión sea eterna, para que nada ni nadie los pueda separar, ni incluso la muerte. Porque sabemos que si tú los unes, Señor, nadie los podrá separar. Queremos que ellos sean bendecidos para que a través de su fe y su dedicación y su compromiso y devoción a ti, su familia crezca en santidad, crezca dándote la honra y la gloria, y crezca, Señor, protegida y proveída por ti. Señor, únelos siempre con ese amor que tienen, con esa alegría y esa humildad que les corresponde a cada uno, y que sean siervos tuyos donde quiera que se encuentren. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas gracias.